Muy buenas noches, estimados amigos de Onda Digital. Volvemos a nuestro programa Punto Crítico, aquí desde Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas en todo el país. Este es un programa que intenta generar un debate alturado, un debate serio, basado en datos, en casos, en evidencia empírica, en ciencia, y también con opinión, que puede ser obviamente una opinión debatible. Por eso estamos en democracia, porque podemos tener una opinión y varios de nosotros podemos coincidir o no y por lo tanto generar un debate siempre pensando en el interés común. Bien, voy a comentar varios temas en este programa. El primero tiene que ver con la noticia que hemos recibido hace unos días, en el sentido de que una de las clasificadoras que evalúa al Perú internacionalmente, que es Standard Poor's, nos ha rebajado la calificación y estamos en peligro de perder el grado de inversión. Esta noticia parece muy técnica para la población. Yo les quiero explicar, espero de la manera más didáctica posible, por qué esta es una muy mala noticia para todos los peruanos y por qué ha ocurrido. Miren, como ya sabemos, en el mundo todos los países estamos interconectados, dependemos unos de otros en este contexto global en el que ya nos encontramos hace bastantes años. Y por supuesto, lo que ocurre en un país tiene que ver con el resto y todos tienen que ver con lo que pasa en el mundo porque si quieren invertir, si quieren colocar su dinero, si quieren comprar bonos de ese país o si quieren ir a ese país para desarrollar negocios ahí, pues lo que interesa es saber cómo está ese país. Es decir, partamos de la idea, porque así debe ser, que en el Perú tenemos capitales nacionales, pero necesitamos capital extranjero. No es suficiente la inversión nacional para sostener todo lo que necesitamos hacer. Sería, claro, utópico y sería deseable que podamos tener mayor fuerza nacional para hacer solos nuestras tareas, pero no es así. Y aún los países que tienen más desarrollo relativo también recurren al capital externo. China, que es un país continente, un país de ideología y política comunista, entendió hace mucho tiempo, con Deng Xiaoping, uno de sus líderes históricos, que tenía que abrirse al capital extranjero para poder salir de la pobreza, y así lo hizo. Y hoy tenemos una China que compite ya en escenarios de liderazgo mundial gracias a esa apertura que en su momento se desarrolló. Bueno, entonces Perú necesita el capital extranjero, no solo el capital nacional. Entonces les explico para qué. A ver, en primer lugar, el gobierno peruano financia su presupuesto, que es de alrededor de 50.000 millones de dólares, con los impuestos que recauda, que pagan fundamentalmente las empresas y las personas que tienen que pagar, el impuesto a la renta y el impuesto selectivo al consumo, el impuesto IGB son los principales impuestos, y con esos impuestos financia parte del gasto presupuestal que tiene que hacer en educación, con los maestros, en suministrar médicos y medicinas para el sector salud, o para financiar, digamos, proyectos de inversión, o para pagar a los miembros de las Fuerzas Armadas o nuestros policías. Entonces, una parte de ese financiamiento se hace con recursos provenientes de los impuestos. Pero este año pasado no nos ha ido bien. Hemos caído, en lugar de crecer económicamente, hemos caído menos 0,6%. Un poco más de 0,5%, hemos caído, hemos estado en recesión. Todavía estamos saliendo de ese problema. Y la inversión privada, que es el 80% de la inversión que se mueve en el Perú, ha caído cerca del 7% el año pasado. Conclusión, muchos menos empleos que antes, ¿no? Y mucho menos actividad productiva. La otra parte del financiamiento del presupuesto del gobierno se hace a través de bonos. El Estado emite bonos. Un bono es un instrumento de ahorro, un instrumento financiero que se coloca en el mercado de capitales y personas, fondos, grupos de pensionistas de otros países compran esos bonos, adquieren esos bonos a su valor nominal y los tienen como inversión, como parte de su inversión que siempre se diversifica en varias formas, en varios usos,
compran estos bonos que se llaman bonos soberanos del Perú y de esta manera nos dan recursos para seguir financiando el presupuesto. Estos bonos soberanos que el Perú emite hace muchos años están, gracias a la buena, digamos, a los buenos indicadores económicos de Perú, se hacen emisiones en soles, porque si emitiéramos bonos en dólares estaríamos un poco sujetos a las fluctuaciones del tipo de cambio. Emitimos bonos en soles a plazos largos. Por ejemplo, hay bonos emitidos a 10 años, a 20 años, a 30 años, a 50 años. Incluso hubo una emisión hace algunos años de bonos a 100 años y nos lo compraron. Siempre hay una demanda un poco mayor que la oferta que hacemos. Y esto porque existe la confianza en que Perú honra sus obligaciones y tiene un buen manejo macroeconómico, un buen entorno de sustentos monetarios y fiscales. Entonces, estos bonos pagan trimestralmente unos intereses. ¿Y cómo se determina ese interés? La tasa de interés de un bono soberano o de la tasa de interés tiene tres componentes. El componente del costo del dinero, que no manejamos, lo maneja el mercado. El componente del costo de la intermediación financiera, el costo por el trabajo administrativo del banco que hace la operación, y el costo del riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Es lo que se agrega al costo de un préstamo o a la tasa que se debe pagar por un bono, por el riesgo que existe que en ese país pase algo que no está previsto, pero que genere incertidumbre política, social o económica, que afecte el retorno de ese dinero, seas inversionista o seas un tenedor de bono. A mediados de los años 2000, en los 2006, 2007, 2008, en plena crisis internacional, al Perú se le otorgó el grado de inversión. En inglés esto es investment grade. Esto es una calificación que señala que el Perú es un país serio, es un país que honra sus obligaciones y que el riesgo de que el Perú no pague, no retorne el capital al inversionista o no pague los intereses o el capital principal del bono de los tenedores extranjeros de bonos peruanos soberanos, que ese riesgo es muy pequeño porque el país tiene buenos fundamentos macroeconómicos, tiene buenas reservas internacionales y tiene un buen manejo fiscal y monetario. De manera tal que al otorgarse ese grado de inversión, el Perú se convirtió en uno de los países de América del Sur que tiene esta calificación y por lo tanto automáticamente hay muchos capitales en el mundo que andan buscando países que tienen grado de inversión para colocar sus inversiones, comprar sus bonos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que le ha pasado al Perú en los últimos 15 años. Hemos tenido ingresos de capitales que solo vienen a países con grado de inversión. Esto que se logró por un esfuerzo de todos, porque todos hemos contribuido a estos resultados. Sin embargo, ahora empieza a peligrar que se mantenga. ¿Quiénes otorgan estos bonos? Estas calificaciones, perdón. Las otorgan unas agencias que justamente se llaman agencias calificadoras de inversión, que son agencias especializadas que funcionan en diferentes países del mundo y que califican a las empresas o a los países de acuerdo a sus metodologías y que determinan, según estas metodologías, tomando información cuantitativa y cualitativa del país, económica, social, política, el riesgo mayor o menor que según estas agencias clasificadoras y su metodología tiene el Perú en relación a las inversiones que recibe y a los bonos que emite. ¿Riesgo de qué? De no cumplir con esas obligaciones. Bueno, ¿qué es lo que ha estado pasando en los últimos 2 o 3 años? Desde las elecciones principalmente del 2021, hemos tenido una creciente inestabilidad política y social. Eso no, evidentemente, se inició en el 2021, pero se aceleró, se acrecentó, se agravó a partir de la juramentación del señor Castillo como presidente de la República. Y se ha agravado en los últimos años lejos de mejorarse. Es decir, esa inestabilidad social en las calles, en la población,
que no confía en sus autoridades. El gobierno tiene un nivel de confianza en la opinión pública de alrededor del 8%, son los más bajos, y creo que el más bajo de América Latina en este momento. El Congreso tiene una calificación también bajísima. Los liderazgos están cuestionados. La institucionalidad está debilitada. Los institutos y poderes del Estado, en lugar de fortalecer la institucionalidad, la debilitan mal, generando entre ellos conflictos de grupos que persiguen sus propios intereses y no los intereses del país, con congresistas que están solamente deseando quedarse hasta el 2026, con un gobierno y una presidenta que generalmente tendría que estar en el liderazgo y que ahora está simplemente tratando de defenderse de las múltiples investigaciones que tiene. Entonces, tenemos un poder judicial que también parece estar involucrado en decisiones que están en función de los temas mediáticos, de los titulares de los medios de comunicación, antes que en la propia preservación de la ley y de los códigos correspondientes. Tenemos un ministerio público que está dividido y, digamos, en serio cuestionamiento. Tenemos unas instituciones electorales en las que no hay credibilidad acerca de su imparcialidad y transparencia. Tenemos una Junta Nacional de Justicia cuestionada, un Tribunal Constitucional también cuestionado. En suma, tenemos una institucionalidad que está en crisis. Y cuando se ve esto de afuera, estimados amigos, que es como ven los inversionistas, los bancos de inversión, las agencias clasificadoras, se ve que esto genera un mayor riesgo. Y entonces, si a eso le agregamos los dispositivos legales que se han aprobado recientemente, se siguen aprobando en el Congreso, por ejemplo, el que autoriza el séptimo retiro de los fondos de pensiones que administran las AFPs, que consiste básicamente ya en una demolición del fondo, que ya no es un fondo que garantice pensiones para la mayoría de los que están allí, ¿no? Y si vemos que se incorporan miles de maestros que habían sido cesados por su incompetencia, por no aprobar los exámenes mínimos que deberían tener aprobados para enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y ahora se les admite, se les reincorpora, a pesar de no tener las condiciones para desarrollar la tarea magisterial. Y por otro lado, se discute en el Parlamento que también se use el 100% de la compensación por tiempo de servicios, CTS, es decir, una noticia tras la otra, más los escándalos de corrupción, más los escándalos de los relojes de la presidenta. Todo esto configura un ambiente que, visto desde fuera y de manera imparcial, pues solo genera incertidumbre, desconfianza. Y entonces, Standard & Poor's, que es una de las 3 clasificadoras más importantes que analiza varios países, entre ellos Perú, ha decidido rebajarnos un nivel de calificación, siendo que si continúa este proceso nos bajarían otro nivel y dejaríamos el grado de inversión. Otra agencia clasificadora, Fitch, no nos ha rebajado la calificación, pero la mantiene en perspectiva negativa y señala que evaluará en el segundo semestre de este año, en función de cómo vayan las cosas, si también adopta el mismo criterio de Standard & Poor's y nos reduce un escalón, un notch, ¿no? Y quizás también con esa agencia empezamos a tener problemas con el grado de inversión. ¿Qué pasaría si nos quitan el grado de inversión? Pues automáticamente subiría el costo de la inversión en el Perú. 3, 4 puntos. Absolutamente, sería automático, porque ahora el mayor riesgo país exigiría que los bonos peruanos se emitan, pero se pague más a los bonistas, y los inversionistas que vendrían al Perú tendrían que evaluar sus proyectos más finamente, porque si el costo de estar aquí ya está 3, 4 puntos más alto, entonces evidentemente eso tiene un riesgo que hay que evaluarlo y probablemente muchos dejarán de invertir. Ese es el tema. Y algunos dirán, pero no importa. Sí importa, porque el día que perdamos el grado de inversión, ese día perdemos todos los peruanos. Todo nos va a costar más, todo va a ser potencialmente más caro y vamos a tener más dificultad para conseguir inversiones y fondos de inversión para nuestros bonos soberanos, etc. De manera que no es una buena noticia
que ha ocurrido con el anuncio de Standard & Poor's de rebajarlos en la calificación y el anuncio de Fitch de mantenerlos en posición negativa y esperar hasta el segundo semestre para ver si hace lo mismo. Y esto, sin duda, hay que meditarlo bien. Todo lo que se ha hecho en este último tiempo de manera irresponsable, con medidas populistas, con acciones que claramente la población rechaza entre las instituciones tutelares, que no están ejerciendo el rol que les corresponde, no están al nivel que tienen que estar, y todo eso está ya teniendo problemas en el lado económico. Ya se convirtió en recesión, y aunque la inflación ya bajó, sin embargo esa recesión ha generado cientos de miles de desempleos, pérdidas de empleos o precarización de los mismos, y eso, si no tenemos inversión a niveles adecuados y sobre todo inversión privada, no se va a recuperar. Esta es la primera idea que quería comentarles, y la primera idea tiene que ver con que la calificación crediticia que se le pone a Perú o a sus empresas es muy importante para todos los peruanos, no solo para esas empresas o para el gobierno, porque si esa calificación se deteriora, todos tenemos que pagar más por los recursos que necesitamos, y eso no es bueno. Vamos a hacer un alto y volvemos en un momento en Punto Crítico por Onda Digital Perú. Volvemos en Punto Crítico por Onda Digital Perú, y en este momento quisiera referirme a otro hecho que me parece importante mencionarlo desde el punto de vista económico, y es que aun cuando hemos empezado a recuperar cifras positivas de crecimiento, todavía estamos muy por debajo de lo que teníamos el año pasado y muy por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia. En consecuencia, no podemos hablar todavía de una reactivación productiva, sí de una recuperación estadística. Como caímos menos 0.6% el año pasado, estamos ahora en positivo con el efecto que los economistas llamamos el efecto rebote, ¿no? Y las metas o las estimaciones de crecimiento para el año 2024 oscilan entre 2,3, 2,4, 2,5 o 3%, ¿no? El Banco Central ha dicho 3% de crecimiento. Las entidades privadas y nacionales y extranjeras están más o menos alrededor de 2,5, 2,4%, y entonces estamos en un promedio de 2,5% de crecimiento. ¿Es bueno 2,5 de crecimiento? Bueno, es mejor crecer 2,5 que estar en negativo, primero. Pero es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque de acuerdo a las mediciones que se han hecho ya rigurosamente, lo mínimo que necesitamos crecer en el Perú anualmente para darle empleo a los jóvenes que ingresan a la fuerza laboral, que cumplen 15 años, la población en edad de trabajar se considera mundialmente la que está entre 15 y 64 años de edad. Por eso nos jubilamos a los 65. ¿Y cuántos peruanos cumplen 15 años cada año? Más o menos 350.000 jóvenes cumplen 15 años cada año. Entonces, 350.000 jóvenes ingresan a formar parte de la población económicamente activa de la fuerza laboral, ¿no? Pero para que esos jóvenes tengan oportunidades de empleo productivo, el crecimiento en Perú anual
no debe ser menor al 6%. ¿Y a cuánto estamos creciendo? Supuestamente vamos a crecer al 2,5%. Casi la tercera parte de cómo deberíamos crecer. ¿Y por qué debemos crecer mínimamente al 6% anual? Porque en realidad, para darle empleo a estos jóvenes, se necesita un 5% de crecimiento. Pero además tenemos 1% de crecimiento poblacional. Entonces el crecimiento poblacional tenemos que descontarlo del crecimiento productivo para que sea un crecimiento neto, ¿no? De manera que si crecemos 6% y le descontamos el 1% de crecimiento anual de la población, 6 menos 1, 5%, y ese 5% ya estará en capacidad de generar los empleos que necesitamos, por lo menos en un número importante. Pero si estamos creciendo por debajo del 3%, como es la situación actual de Perú, entonces no solo crecemos poco, sino que no generamos los empleos necesarios para la población joven y para la menos joven que también está afectada en sus niveles de empleo. De manera que vamos haciendo creciente el desempleo y sobre todo el subempleo. Y pocos son los que mantienen un empleo adecuado, un empleo, digamos, como dice la OIT, con sus remuneraciones, sus beneficios, lo que llama empleo decente. Entonces, estimados amigos, la pregunta es cómo crecer, como ya lo ha hecho Perú en otras épocas, cómo crecer mínimamente al 6%. Para crecer al 6% anual, que sería ya una tasa mucho mejor que la que hemos tenido en los últimos años, el nivel de crecimiento de la inversión privada, que es el 80% de la inversión total, el 20% es inversión pública, el nivel de crecimiento de la inversión privada debería ser de 2 dígitos, arriba de 10%, para poder sostener un crecimiento, digamos importante del Producto Bruto Interno. La inversión privada tiene que crecer a 2 dígitos. Y para que la inversión privada crezca a 2 dígitos y sostenidamente, la inversión privada, los inversionistas privados, grandes, pequeños, extranjeros, nacionales, de todos los sectores, van a hacerse una sola pregunta. Si yo coloco mi dinero en ese proyecto, ¿en cuánto tiempo lo voy a recuperar y cuánto voy a ganar? Y durante ese tiempo que tengo que esperar para recuperar mi capital, ¿qué riesgo tengo de que cambien las cosas, que cambie el contexto, el panorama, y ya las reglas de juego sean otras que las que yo evalué cuando decidí invertir en el Perú? Y lo que podemos decir en este momento es que no tenemos respuesta a eso, porque la incertidumbre política, el hecho que los principales líderes estén entretenidos en una agenda mediocre, en una agenda de insultos, de corrupción, de acusaciones mutuas, en lugar de hacer propuestas y temas que interesen al servicio de los ciudadanos. Entonces, eso evidentemente degrada la política, desestabiliza la democracia, debilita las instituciones, y claramente eso no es bueno, ¿no? Entonces, la inversión privada no va a recuperarse si no tenemos esta estabilidad política más o menos asegurada. Si la inversión privada no se recupera, entonces no va a haber posibilidad de financiar proyectos en los que estamos suponiendo que ya estamos saliendo de la recesión de manera sostenida, ¿no? Entonces, la reactivación productiva depende de la inversión privada en crecimiento. Y para que haya mayor inversión privada, tiene que haber confianza, estabilidad, certidumbre en las reglas de juego para luego desarrollar los proyectos que se han evaluado, que se pueden desarrollar. Entonces, aquí una reflexión más en el sentido que el énfasis que debería poner el gobierno y la política económica del gobierno es ver cómo se puede devolver de alguna manera en algo, aunque sea la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, para que se vuelvan a retomar los proyectos que están detenidos o paralizados como consecuencia de esta incertidumbre que, como comento, pues no le hace mucho bien para nada al país. Ahora, la reactivación claramente se va a dar en algunos sectores con mayor fuerza que en otros. Por ejemplo, los agronegocios de exportación, que básicamente están en la costa, están teniendo un comportamiento bastante positivo,
debido a que felizmente no hubo un niño como se temía, muy importante. Es más, en realidad hemos podido seguir produciendo y seguir, digamos, generando producción para exportación, de manera que los agronegocios es un sector que estará a la altura de las circunstancias seguramente, y hasta podemos de repente elevarnos por encima del techo de 10 mil millones de dólares anuales que hemos generado el año pasado en exportaciones de agronegocios. Ahora, el otro sector, bueno, es el sector minero, metalúrgico, donde, digamos, nos interesa llevar valor agregado a esos productos mineros para que puedan salir como productos manufacturados de origen minero, lo cual le da un valor añadido adicional y, por supuesto, muchas posibilidades de acción, ¿no? Entonces, también ese sector tiene que generar las condiciones para reactivarse, como también el sector textil-confecciones, el sector de gastronomía, el sector turismo, ¿no? El sector vinculado a todo lo que es servicios. Sin duda son sectores que tienen que crecer mucho más. Pero el tema es, ¿podemos crecer mucho más si las inversiones no están viniendo? Y si las inversiones no están viniendo y además las estamos ahuyentando, ¿por cuánto tiempo estamos perdiendo oportunidades valiosísimas de generar valor agregado y otras inversiones? ¿Por cuánto tiempo podemos estar en esta situación cuando realmente lo que nos interesa es que el país pueda crecer, generar empleo y bajar este nivel de inseguridad que tenemos? Entonces son muchos temas. Lo importante es tenerlos claros para ver cómo se hace cada día, porque cada día hay que preocuparnos por estos problemas fundamentales. Regresamos en un momento a la última parte de Punto Crítico por Onda Digital Perú. Regresamos a Punto Crítico, su programa de análisis económico, social y político que semanalmente los días martes a las 7 en punto de la noche transmitimos en vivo por Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas. En los dos bloques anteriores he hablado de temas que son muy sensibles a la economía y a la sociedad peruana. En el primer bloque hablé de la manera como nos evalúan y nos califican los bancos de inversión en relación a nuestras posibilidades como país. Y en el segundo bloque me referí a la actividad productiva del Perú, cómo está y qué perspectivas tiene. En esta última parte quiero revisar con ustedes algunas reflexiones de temas que me preocupan. Yo titularía este espacio "Basta de mediocridad". La mediocridad es aquella situación o actitud en la cual las personas pretenden desarrollar ciertas tareas, ciertas actividades, pero lo hacen sin el conocimiento adecuado, sin el expertise adecuado, y por lo tanto lo hacen mal, ¿no? Y en lugar de buscar soluciones de fondo para resolver el tema, se generan más bien situaciones de corto plazo que satisfacen intereses de grupos, de personas, ¿no? Perdiendo el objetivo del interés común.
La mediocridad ha invadido a nuestras instituciones de la democracia y también a nuestras instituciones, digamos, del gobierno nacional. Y creo que eso es un tema muy complicado que tenemos que empezar a resolver tomando el toro por las astas, ¿no? El hecho, como ya mencioné, que los congresistas estén ya acostumbrados cada cierto tiempo a sacar leyes muy demagógicas, populistas, que lejos de hacer bien al país e incluso a la población supuestamente beneficiada, le crean un tremendo hueco al fondo de pensiones o a cualquier de estas disposiciones que pretenden dar incentivos, o se genera una situación también muy sui generis, ¿no? Donde se hacen leyes para garantizar, digamos, que ciertos sectores puedan avanzar, pero esas leyes están tan mal concebidas y están tan mal, digamos, visualizadas, que en realidad lo que hacen es perjudicar, más bien antes que beneficiar a los que supuestamente son la población objetivo. En realidad, el Congreso ha dado muchas leyes mediocres y malas, y sigue haciéndolo. Y eso ya parece incorregible con este Congreso hasta que ingrese otro, elegido popularmente, por supuesto. Este Congreso también ha dado cabida a que la educación peruana se siga haciendo más mediocre, más mala de lo que es, incorporando a profesores que ya habían sido cesados por su incompetencia, por desaprobar exámenes básicos, y que ahora se pretende incorporarlos, digamos, bajo qué criterios, no sé, porque buenos maestros no van a poder ser, porque ya buena parte de su vida ya la dedicaron a hacer ese trabajo docente con mediocridad. Entonces, el punto aquí importante es que se siguen dando estas formas de acción en contra de todo sentido común. Por ejemplo, los estudiantes de medicina de las facultades de medicina en todo el país, cuando terminan sus estudios básicos y quieren sacar su título o hacer su segunda especialidad, ¿no? Lo que tienen que hacer es dar un examen, que es un examen nacional de medicina, que se llama ENAM, el examen nacional de medicina, ENAM, ENAM. Y el ENAM se hace una vez al año con todos los estudiantes de medicina que han egresado para ver el nivel. Tiene una serie de preguntas, de conocimientos y de práctica de medicina que un egresado de medicina tiene que manejar, pero lo increíble es que cuando estos exámenes se instalaron en el 2016, salieron jalados la mayor parte de los estudiantes. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que nosotros tengamos estudiantes que van a ser médicos y que ya están graduándose en la etapa final de sus estudios básicos y que desaprueben un examen de conocimiento general como el ENAM? ¿Cuál ha sido la solución que se ha planteado? La solución que se ha planteado no es solución, porque un grupo de los desaprobados se ha ido a Indecopi y ha dicho: demando al Estado porque me está poniendo trabas burocráticas para poder ejercer mi profesión. Y como yo soy médico y se necesitan médicos en el Perú, pues el Ministerio de Salud me está impidiendo que yo ejercite la medicina y eso no es bueno. Y Indecopi les ha dado la razón a este grupo de egresados de medicina que han jalado en el examen de medicina. Estimados amigos, ustedes conscientemente llevarían a su hijo, a su hija, ustedes mismos irían al consultorio de un doctor que no ha aprobado un examen de medicina. Es como si subiéramos un avión y de pronto sube el capitán del avión, y el capitán del avión es un capitán que no ha aprobado los exámenes para piloto. ¿Ustedes se animarían a que siga el vuelo ese capitán? Yo me bajo del avión. Entonces, el que haya un examen nacional de medicina
que una vez al año se programa, y que la mayoría de los estudiantes de medicina de las diferentes universidades, con honrosas excepciones, han salido desaprobados, y que ahora se pretenda que ya no existe el examen para que no haya trabas burocráticas, entre comillas, realmente nos habla muy mal de muchas facultades de medicina. Pero en la profesión de la medicina, a diferencia de otras carreras profesionales, estamos jugando con la vida del paciente. Una mala práctica, un mal diagnóstico, puede llevar a una situación gravísima a la persona involucrada y que se presentó como paciente. Entonces, creo que esto definitivamente es muy preocupante, ¿no? Si yo viera a ese piloto que entra y dice, bueno, por si acaso yo no he aprobado el examen de piloto, pero aquí estoy, los voy a llevar, no se preocupen, ¿eh? Estén tranquilos, yo voy a pilotear el avión. Yo me bajo. Y nosotros vamos a poner a nuestros hijos y a nosotros mismos en manos de profesionales de la medicina que no han aprobado sus exámenes básicos. Aquí no se trata ya de derechos laborales y de otro tipo de aspectos legales. Aquí se trata de dar un servicio adecuadamente y de lograr un objetivo superior en términos de resultados en cada caso. Esto es un tema que sin duda debe llevarnos a la reflexión. La mediocridad no puede invadirnos, no puede ser, digamos, la razón por la cual hay que hacer estas cosas porque de otra manera vamos a pensar que solamente se quiere beneficiar a algunos. Y eso no es cierto. Pero aquí sí tenemos un problema. Quizás lo primero es exigir que todo el médico en su consultorio ponga sus títulos, sus grados. Porque, por cierto, los llamamos doctores a los médicos, pero muy pocos médicos tienen el grado de doctor. Es una costumbre, una característica cultural de llamar doctor a todo el que tiene eterno. Pero para hacer el doctorado previamente has tenido que aprobar tu maestría, previamente te has tenido que graduar en tu carrera y, digamos, eso sin duda te va a marcar. O sea, obviamente será lo mismo en el currículum, pero ya en las entrevistas y en el manejo de estos temas, ya ahí se ven las diferencias correspondientes. Entonces, el examen de medicina, el examen anual de medicina debería ser obligatorio, vinculante, y aquel que no lo pasa, pues no puede ejercer todavía, porque está haciendo peligrar la vida de sus pacientes. Siempre hay un momento que se empieza, ¿no? En algún momento un médico hizo su primera presencia en el quirófano, ya dirigiendo, pero la idea es que, digamos, esto sea progresivo en base a la capacitación, en base a que poco a poco vamos ganando espacios producto de nuestra especialización y nuestro aprendizaje. No votemos por la mediocridad, exijamos calidad en todo lo que hacemos y no hagamos esto porque le estamos haciendo, en este caso, además de un duro golpe a la institucionalidad, a la credibilidad, a la propia universidad, estamos también propiciando que gente que no es competente esté en niveles que están por encima de sus capacidades y que por lo tanto otros colegas nuestros, profesores, etcétera, puedan tener la posibilidad de reemplazarlos, pero en realidad si nosotros vamos a hacer lo contrario y vamos más bien a mantener a estas personas que claramente no aportan y por el contrario más bien complican la vida, pues entonces ahí está el tema que los invito a desarrollar. Cuando entremos a un consultorio de un médico, si llevamos a nuestros hijos o vamos nosotros mismos, exijamos ver los diplomas del médico y su certificado de que ha hecho, ¿no?, el tema de la, de los conocimientos y las evaluaciones mínimas que deben ser para poder ejercer, recetar e intervenir en la salud de una persona, que no es broma. Ya vimos el otro día como una cantante conocida en el nivel del ámbito del folclore murió por una mala práctica de un médico, o por lo menos de alguien que se hace pasar por médico.
Eso tiene que evitarse, tiene que regularse y sin duda eso es parte de lo que hay que hacer. Otra noticia, esta vez internacional. El presidente Milei tuvo una victoria hoy día, martes, 30 de julio, porque la Cámara de Diputados del Congreso argentino le aprobó, con muchos recortes es cierto, pero le aprobó su proyecto de ley que le llaman el ley ómnibus o ley minibus, porque es más chiquitita que la original, ¿no? Donde están, también le llaman la ley de bases, donde están los fundamentos de las reformas que quiere hacer Milei en el campo económico, social, político, ¿no? Para garantizar, digamos, que según él, se puedan lograr los objetivos correspondientes que persigue su mandato, ¿no? En realidad, el que le hayan aprobado esta ley, aunque sea con recortes, que ahora pasa al Senado para también su deliberación, es muy importante y creo que Milei ha ganado en los últimos 3 días muchos puntos. Y si la inflación, que todavía está en 2 dígitos al mes, baja a un dígito al mes, entonces Argentina será nuevamente vista, o se empezará a verla, como un país de grandes oportunidades, de muchas facilidades para el inversionista extranjero y de extraordinarios destinos turísticos e históricos. Es un poco lo que tenemos que ver ahora. Otro tema que quería conversar con ustedes tiene que ver con el proyecto Legado. Como sabemos, vamos a ser sede dentro de algunos años nuevamente del Campeonato Panamericano, de los Juegos Panamericanos. Ya lo hicimos muy bien en 2019 y ahora nos preparamos para hacerlo bien en una segunda oportunidad. Pero lo interesante que quiero destacar, porque eso no ocurre mucho en Perú, es que esta vez tenemos las instalaciones que se construyeron especialmente en ocasión de los Juegos Panamericanos Lima 2019, tenemos las instalaciones, ¿no? Y estas se han conservado muy bien y se han seguido utilizando para preparar a nuestros atletas, ¿no? Y esto, sin duda, es importante porque esas infraestructuras están en valor, se les ha mantenido adecuadamente y hoy sirven para preparar a nuestros atletas, los que empiezan y los que ya están consagrados, y mantenerlos en un nivel competitivo gracias a la infraestructura y al equipamiento que se tiene. Esto es nuevo en el Perú y yo quiero destacarlo. Yo quiero realmente felicitar a Carlos Deuhaus y toda esta idea de poner esta plataforma, ¿no? de Legado al servicio del deporte peruano, manteniendo la infraestructura intacta y que sin duda es una de las razones por las cuales nos han dado nuevamente la sede de los Juegos Panamericanos, porque saben que ya tenemos con una infraestructura, que esa infraestructura se mantiene bien y que ese mantenimiento permite, además de generar ingresos, que los deportistas peruanos puedan desarrollar sus actividades y entrenamientos en un alto nivel, ¿no? De manera que eso es para mí muy importante. Y dicho esto, digamos, ya creo que he comentado los temas más importantes de la semana y espero poder verme con ustedes el próximo martes a las 7 de la noche, siempre por Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas, en su programa Punto Crítico. Hasta entonces.